El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Y Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la gracia de Dios celebramos hoy la fiesta de nuestro santo patrono, San Juan María Vianney. Debería de ser supremamente significativa la fiesta del patrono para una comunidad parroquial, como lo es para nosotros San Juan María Vianney, queridos hermanos, y que la gracia de Dios siempre se derramará por medio de la cabeza que Él ha puesto, que Él ha elegido para gobernar a su pueblo, para gobernar al pueblo santo a quien Dios le ha encomendado. Pues nuestra querida comunidad parroquial ha sido encomendada a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, un hombre que tuvo muchas dificultades en todo su proceso vocacional y el despertar que Dios iba teniendo en él. Su padre no quería que fuera sacerdote para absolutamente nada, pero solamente la gracia de Dios
la pedagogía de Dios, la metodología hermosa que utiliza el Señor con todos nosotros fue llevando a San Juan María a consolidarse en un momento determinado en el seminario y luego como sacerdote. Más aún, con las dificultades que tenía para el aprendizaje, pues se le miraba como mucho más raro. Incluso, queridos hermanos, el obispo no lo quería ordenar. Y en algún momento, hablando con Vianney como seminarista, le dijo: ¿yo qué lo voy a ordenar a usted tan brutico? Y San Juan María le respondió muy especialmente con su humildad característica, que si en algún momento se podía hacer tanto desde los textos bíblicos que mencionaban allí todo lo que se había hecho con la quijada de un burro, ¿cómo no sería un burro entero en las manos del Señor? Y el obispo tomó la determinación de ordenarlo, y como para quitárselo de encima, dijo: ordenémoslo y mandémoslo por allá para un pueblito lo más lejos de la ciudad, como para que no tengamos problemas con él y como para que no nos cause penas y dolores o nos haga avergonzar. Y fue cuando lo enviaron a Ars, un pueblito de unas 200 personas, un poco más, y que estaba en una descomposición social bastante fuerte. Pues San Juan María llega allí y, queridos hermanos, con su humildad característica, su calma, su tranquilidad, comienza a transformar aquel pueblecillo. Comienza a llenar los corazones de amor y comienza a cambiar los sitios de diversión y de prostitución por el templo. Y así es como él comienza a transformar los corazones de aquellos habitantes y a llenarlos de amor, y ellos fueron caminando hacia donde San Juan María los iba dirigiendo. Pues, queridos hermanos, este hombre supo dar fe convencidamente de la presencia de Dios en su vida y en su llamado. Estaba plenamente convencido de que Dios lo llamaba al ministerio sacerdotal y como tal lo vivió, entregado a la comunidad parroquial que se le encomendaba. Amaba su comunidad parroquial, se desvivía por servirles pastoralmente. Hasta 17 horas se le cuentan en una de las historias y biografías del Santico en labor pastoral y dedicado a la confesión. Queridos hermanos, yo creo que no es para menos. San Juan María Vianney también supo reconocer la presencia de Dios, no tanto verbalmente, que sí lo hizo, pero sí muchísimo más con su ejemplo, con el amor, con la gracia, con las ganas con que llevaba a cabo su labor pastoral y su ministerio. Pues, queridos hermanos,
este buen hombre pudo responder la pregunta que hoy el Señor le hace a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y queridos hermanos, él respondió espectacularmente con su vida, al punto de que tan brutico que era, entre comillas, supo guiar todo un pueblo, toda una ciudad, todo un país y a todo el mundo hacia la santidad, porque fue la luz que alumbraba la iglesia en su momento. Desde ese pueblecito de Ars iluminó todo el mundo y toda la iglesia con su luz. Él sí supo responder a la pregunta del Señor: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él lo encarnó, queridos hermanos, se vistió del Señor Jesucristo, de gracia, se vistió de Santa Eucaristía, se vistió de Santa Confesión para agradar a Dios y santificar a la comunidad. Hoy el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, nos cuenta el diálogo del Señor Jesús con los discípulos para poder terminar confirmando a Pedro en la fe, queridos hermanos, y a todos sus compañeros. Pues el Señor Jesús le lanza esa pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Ustedes qué han escuchado? ¿Que quién es el Hijo de Dios? ¿Que quién es el Señor Jesús? ¿Qué es lo que se escucha por ahí? Y ellos responden que la gente dice que es Juan el Bautista, o Elías, o el profeta Jeremías, o cualquiera de los demás profetas. Él es el Hijo de Dios. Entonces el Señor, dándose cuenta que no lo conocían, les pregunta directamente a ellos, les cambia la pregunta. Ya no qué es lo que dicen allá afuera, sino, venga, y ustedes que están aquí conmigo, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Y entonces es donde surge esa profesión de fe tan hermosa de Pedro, queridos hermanos, que tomando la vocería de los apóstoles, le dice especialmente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa profesión de fe, esa responde a la pregunta del Señor: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y por eso, queridos hermanos, ya llega el Señor y comienza ese diálogo con Pedro. Y le dice: eso no lo has dicho por tu cuenta, eso lo has dicho porque te lo ha revelado mi Padre que está en el reino de los cielos. Y en realidad, hijos, para uno poder hacer esta profesión de fe de Pedro, necesita tener una intimidad perfecta con Dios, gozar de la presencia del Espíritu Santo, dejarlo actuar en la vida de cada uno de nosotros, como lo hizo nuestro santo patrono. Pues, queridos hermanos, después de esta profesión de fe, el Señor llama a Pedro bienaventurado. Tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Pues, queridos hermanos, bajemos hoy a nuestra posición la predicación del Señor Jesús a los apóstoles, la exhortación y el llamado que les hace a los apóstoles
y la pregunta que les hizo para confirmarlos en la fe. Hijos, esa misma pregunta es para cada uno de nosotros. Ustedes, cada uno de ustedes, aquí presentes hoy, celebrando la fiesta de nuestro santo patrono, con su gloriosa intercesión, ustedes, ¿qué han aprendido? Que quién es el Hijo de Dios, quién es el Señor Jesús. Y para ustedes, ¿quién es el Señor Jesús? Para ustedes, ¿quién es? Es una pregunta, hijos, que no me la tienen que responder a mí, que se la tienen que responder al Señor Jesús ahora en el momento de la consagración. A Él es al que hay que responderle con el cuestionamiento que nos hace en ese diálogo con el apóstol Pedro y los demás discípulos. Tú tienes la certeza, las ganas, tú tienes la fuerza que tiene Pedro para responderle al Señor que Él es el Hijo de Dios vivo. Si tú tienes esa fuerza, es porque tu relación con Dios cada día se fortalece más. Pero si aún todavía no tienes esa fuerza para responderle al Señor Jesús, reconociendo su dignidad de Hijo de Dios que tiene, pues la invitación es con el Evangelio y con la historia de nuestro santo patrono para que nos demos cuenta que absolutamente nada se ha salido de las manos de Dios y que lo único que tenemos que hacer es bajarnos un poquito más de nuestro orgullo y de nuestra soberbia, reconocer que no somos nada si no es por la gracia de Dios y reconocer en la presencia viva y verdadera del Señor en la Santa Eucaristía que Él es el Hijo de Dios vivo y verdadero en medio de nosotros, que nos ha regalado la gracia de su presencia continuamente, siempre y hasta la eternidad en la Santa Eucaristía, que a ti y a mí nos ha llenado de gracia y de bendición al entender, queridos hermanos, que este es el mejor momento del día, que el más grande encuentro que podemos tener en nuestra vida será siempre con el Señor Jesús. Y que mientras más encuentros de ese mismo tipo podamos tener con el Señor Jesús, más grande y fortalecida estará nuestra coraza contra el pecado, hijos. Era lo que hacía el santo cura de Ars. 4 veces lo hizo salir corriendo el demonio del pueblo de Ars. Y los fieles lo agarraban. No, señor, usted no se va a ir. Venga para acá, que con usted, con el Señor Jesús, con la gracia que Dios le ha regalado, somos mayoría. Y después, queridos hermanos, Él era el que se enfrentaba directamente con el demonio, porque no nos va a dejar de molestar y porque siempre va a estar ahí tratando de desviar a los santos, tratando de desviarnos del camino para que podamos irnos por otro lado y podamos, queridos hermanos, no caminando con el Señor, en cualquier momento optar por Él. Pero no, queridos hermanos, el Señor Jesús a Pedro, que lo negó 3 veces, hoy lo confirma en la fe. A Pedro, que cuántas veces, queridos hermanos, pudo haber sentido las ganas de salir corriendo, incluso después de que el Señor había muerto.
pero que por la fuerza del Espíritu Santo se mantuvo en la fe y fue capaz de ir a la cruz también por el Señor. Yo creo, queridos hermanos, que esta parte del texto bíblico que hoy leemos, al menos desde esos dos cuestionamientos que el Señor le hace a los apóstoles, unidos a la historia, a la vida, a la gracia y a la bendición que Dios nos ha regalado con nuestro santo patrono, nosotros podemos hacer una reflexión de nuestra vida hoy muy especial para darnos cuenta que tanto estamos caminando en la dirección correcta hacia el encuentro con el Señor, que tanto estamos encarnando nosotros, queridos hermanos, la vida del Señor Jesucristo en nuestra propia vida, y qué tanto nos ha ayudado nuestro santo patrono para seguir adelante. Un hombre, un sacerdote, un santo que se desgastó por la confesión. ¿Qué significa para ti la confesión? ¿Qué significa para ti no confesarte durante meses o años? ¿Qué significa para ti ir a la confesión cada mes, como máximo cada mes? Queridos hermanos, démosle muchas gracias al Señor por la palabra que hoy nos regala, por su palabra, por ese diálogo con sus discípulos, por esos dos cuestionamientos que les hace y por habernos regalado, queridos hermanos, como cabeza de este barrio República de Israel, como cabeza de la iglesia, como cabeza de la parroquia, a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que se desgastó por la santidad del pueblo. ¿Cuánto te has esforzado por santificarte, querido hijo, querida hija, encarnando el Evangelio del Señor en tu vida, contándole el Evangelio a tus hermanos con tu ejemplo? ¿Cuántas veces? Eso es lo que hoy, queridos hermanos, desde el texto bíblico y de la fiesta que celebramos, nos debe quedar en el corazón y seguir dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regala, por toda la luz que nos da por medio de su Santo Espíritu. Queridos hermanos, que la Santísima Virgen María, ella que supo muy especialmente encarnar el Evangelio, caminar con su divino Hijo, y San Juan María Vianney, que supo mostrarlo vivo y verdadero en el pueblo de Ars y en el mundo entero, nos ayuden a caminar derechito hacia ese encuentro maravilloso y tan anhelado con el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.